días, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio creado por Semana Económica y el BVA, el Club de la Sostenibilidad. Mi nombre es Eduardo Prado, soy jefe del Content Lab de Semana Económica y hoy día vamos a hablar sobre cadena de valor sostenible, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué criterios tomar en cuenta? ¿Qué herramientas van a ser claves para justamente construir esta cadena? Para eso hemos aquí invitado a un panel que yo considero de lujo. Hoy día nos acompaña Jorge López Doriga, él es director global de comunicación y sostenibilidad del Grupo AGE. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, encantado de estar aquí. No, gracias a ti. También nos acompaña Nekane Martínez, ella es responsable de sostenibilidad del BVA en Perú. ¿Cómo estás, Nekane? Muy bien, encantada también de estar aquí en mi casa, pero invitada también a esta jornada. No, gracias por acompañarnos. También nos acompaña Ángel Rodríguez, él es subgerente de sostenibilidad y experiencia del cliente de Cencosud en Perú. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias por la invitación y feliz de estar aquí hoy. Gracias a ti. Y también nos acompaña Yulisa Salavarría, ella es gerente de sostenibilidad en Lima Airport Partners. ¿Cómo estás, Yulisa? Muchos buenos días, muy contenta en realidad, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a compartir experiencias ahora. Entonces, ya para ir entrando aquí al tema de fondo, vamos a hablar un poquito sobre cómo empezar a construir una cadena de valor sostenible, ¿no? Cómo empezar a incrustar los criterios ESG dentro de esta cadena y cuáles son ahí los desafíos. Entonces me gustaría aquí arrancar con Jorge. Jorge, ¿tú cómo lo ves, no? ¿Cómo empezar a construir justamente esta cadena, ¿no? Sí, verdaderamente lo que tenemos que hacer es transformar todos los criterios, ¿no? Porque, claro, venimos de la era industrial y la era tecnológica que han creado los problemas planetarios que tenemos hoy, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, etc. Entonces, tenemos que reinventar la forma de hacer las cosas. Entonces, entrando en cadena de valor, tenemos que tener una cadena de valor que sea sostenible. Las cadenas de valor, aquí en Perú, más del 45% de las emisiones de carbono vienen por la deforestación y el cambio de uso de suelo. Por lo tanto, tenemos que crear cadenas de valor para proteger el bosque amazónico. Los peruanos tenemos el segundo mayor territorio amazónico del mundo y la función de las empresas debe ser crear cadenas de valor para proteger ese bosque, porque si no, no hay futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo crear estas cadenas de valor que en vez de poner en peligro el bosque y la biodiversidad, la protejan? Y entonces esto es un nuevo paradigma, evidentemente. Clarísimo. ¿Y cuáles son esos desafíos, ¿no? de meter estos criterios ESG dentro de la cadena de valor? Yulisa, ¿cómo lo ven desde Lima Airport Partners? Pues es todo un reto, ¿no? Bastante grande, porque en nuestro caso, siendo un aeropuerto, integramos muchas empresas, entidades, pero creo que estableciendo estándares que permitan de alguna manera ir llevando a este nivel. Ahora, un gran desafío es que cuando compramos servicios de proveedores externos, no todo el mundo está al mismo nivel. Tenemos empresas grandes, medianas, pequeñas, y la idea es justamente nosotros, el reto que tenemos es llevarlas a las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, a estándares ESG, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí se complejiza la situación, pero bueno, el reto justamente de las empresas grandes como las nuestras es establecer, no sé, capacitaciones, claridad en los estándares que nosotros queremos al momento de comprar y al momento de gestionar. Entonces, ahí está justamente nuestro desafío como empresas. Claro. Y Ángel, ¿ustedes cómo lo ven desde Cencosud? Me encantó lo que decía Jorge al inicio, ¿no? Es momento de transformar lo hoy establecido. Y para poder hacernos cargo de cadenas de valor sostenible, tenemos que, las áreas de sostenibilidad, dar soporte, pero no ser los dueños de esta transformación. Quienes sí, en mi caso en un supermercado, que el grueso tanto para Buen y Metro, nuestras áreas comerciales son las que toman ese rol. Porque al final ellos van a tener que trabajar con los proveedores en el día a día desde lo básico como su modelo de negocio. Y si el modelo de negocio no es sostenible, las otras aristas del ESG no van a entrar y no van a responder a las necesidades. Entonces, algo que nosotros vemos, y me encantaba también desde la mirada de Lima Airport Partners, el orden. Nosotros tenemos, así como ella decía, un montón de proveedores, miles de SKUs y miles de proveedores andando, y no solo es poner estándares, es darle responsabilidades a las áreas comerciales de calidad
ya que así como se cuida la frescura, la calidad, también se tiene que cuidar, ¿no? Todos los estándares de ESG, sociales y ambientales. Y eso es un camino de largo aliento, no es fácil, porque algo que ocurre en este proceso de transformación que mencionaba Jorge es que, no sé, hoy estamos viendo bosques, hoy estamos viendo algunos cultivos, pero más adelante las cadenas se complejizan y si no hay orden o no hay una hoja de ruta clara, no sabemos por dónde andar, ¿no? O cómo dirigir a los equipos. Claro. ¿No? Y qué importante es en estas organizaciones grandes como las de ustedes, que tienen muchos proveedores, muchos stakeholders, lograr que justamente eso, ¿no? Que el área de sostenibilidad no sea un silo, no sea un área aislada, sino que sea transversal, ¿no? Ahora, hablando sobre justamente en qué herramientas apoyarse, ¿no? ¿Qué herramientas pueden ser clave al momento de empezar a incluir estos criterios ESG en la cadena de sostenibilidad y tal vez por dónde empezar? Nekane, ¿cómo lo ven desde el banco? Mira, tenemos a nuestra disposición herramientas, por ejemplo, de consultorías especializadas que permiten evaluar cómo de avanzados están nuestros proveedores dentro de la cadena de valor. Nosotros mismos como entidad también tenemos un producto que es el Factoring Sostenible que permite o apoya con esto a nuestros clientes. También tenemos nuevas tecnologías como puede ser herramientas basadas en blockchain que te permiten tener una trazabilidad absoluta de nuestra cadena de valor punto a punto. También tenemos terceros que están desarrollando tecnologías basadas en la inteligencia artificial que permiten un uso inteligente de la data y permite eficientar nuestras cadenas de valor. Pero antes de ponernos a pensar en todas estas herramientas y tecnologías tan avanzadas, es importante establecer cuál es nuestra estrategia de sostenibilidad en nuestra cadena de valor. Cosas clave como tener una evaluación de cuáles son nuestros proveedores, hacer una identificación de cómo intervienen dentro de nuestra cadena de valor, después poder hacer un diagnóstico de cómo están avanzados en sostenibilidad con o sin estas herramientas que he mencionado antes, pero después también tenemos que tener claro cuáles son nuestros lineamientos, cuál es nuestro estándar, porque lo que no puede ocurrir, eso nunca puede ocurrir, es que seamos más exigentes con nuestros proveedores de lo que lo somos con nosotros mismos. Y después tener claro un plan de acción. Esto siempre podemos incorporarlo dentro de una política de gestión de proveedores, dentro de los contratos también que firmamos con ellos. Claro, claro. Y justamente intentando hablar sobre proveedores, sobre aliados, que estamos todos de acuerdo en que es clave estar alineados y es bueno ponerlo así sobre el papel, pero ¿cómo lograr eso, no? ¿Cómo lograr que estemos alineados? ¿Cómo lograr que tu proveedor, tu aliado, esté en esa misma línea y cumpla criterios ESG, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ven desde Grupo AGE? Bueno, pues verdaderamente es interesante porque en esta nueva era climática o en lo que vamos a hablar más tarde de la revolución natural, es la era colaborativa. Tú no puedes llegar a ningún objetivo hoy en día, sobre todo objetivos de sostenibilidad, sin la colaboración de todos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 4 pilares de sostenibilidad, 4 columnas. Tenemos una hoja de ruta de circularidad, tenemos una hoja de ruta de descarbonización, una hoja de ruta de biodiversidad y una hoja de ruta de ciudades sostenibles, ¿no? Pero la mayoría de nuestra huella de carbono, por ejemplo, en nuestra hoja de ruta de descarbonización, viene de nuestros proveedores. Entonces, si yo quiero reducir mi huella de carbono, tengo que ver cómo mis proveedores están reduciendo su huella de carbono. Como hemos comentado antes, tengo proveedores muy grandes multinacionales y otros pequeñitos. Entonces, lo que se trata es de primero sentarse con ellos y compartir nuestra hoja de ruta, compartir nuestra visión de sostenibilidad para que ellos se hagan también cargo de esta visión y apoyarles y ayudarles en todo el proceso de sostenibilidad. Porque claro, hay unos que sí, que ya lo tienen todo hecho, pero otros los tienes que apoyar, por ejemplo, en medir su huella de carbono, en mirar sus estándares. Entonces, se trata de la responsabilidad extendida, ¿no? Es decir, cómo desde la gran empresa podemos ayudar a nuestros pequeños proveedores a que cada vez se hagan más conscientes de esta sostenibilidad y que vayan tomando nuestros estándares. Claro. Qué importante es eso, ¿no? Que no simplemente exigir, sino claro, acompañar, ¿no? Y Yulisa, ¿cómo lo ven ustedes de Lima Airport Partners? Pues mira, te cuento que nosotros, además del tema de proveedores como tal,
donde, por ejemplo, partimos de homologación, ¿no? Homologamos a los proveedores para de alguna manera tener algún tipo de lineamiento y saber en qué posición se encuentran. Entonces, en la etapa de concurso ya podemos tener una idea de qué postores tenemos para poder, digamos, elegir luego el mejor postor. Y también tenemos ahí una línea para pequeños negocios, donde lo que hacemos es impulsar justamente para que ellos puedan lograr el nivel que necesitan. Tenemos capacitaciones, entrenamientos, compartimos espacios, hacemos como desayunos colaborativos de trabajo, donde establecemos ahí justamente, compartimos experiencias y estos lineamientos que nosotros necesitamos que se cumplan para atender un aeropuerto. Y por otro lado también tenemos la contraparte, que son los clientes comerciales, porque nosotros tenemos espacios de tiendas, de servicios, restaurantes, donde también esperamos que haya un estándar de servicio que se preste al usuario, al pasajero. Entonces, para esa línea también de trabajo, en los contratos comerciales también establecemos un anexo de sostenibilidad, que también lo que hacemos, por ejemplo, es impulsar el tema de la medición de huella de carbono, el tema de dar un servicio diverso e inclusivo, generar empleo, por ejemplo, para el área de influencia que tenemos en el Callao. Entonces, también promovemos esa parte de los socios comerciales que tenemos. Y, por ejemplo, en la etapa de concurso, ahora que vamos al nuevo aeropuerto, ellos han presentado planes de sostenibilidad que han sido evaluados por nosotros para saber por dónde van a ir, digamos, al momento de la propuesta comercial que presentan. Entonces, digamos que esto permite que de alguna manera tengamos cierta garantía de que vamos a estar todos en la misma línea con esta visión que nosotros buscamos como aeropuerto. Los niveles obviamente son distintos, pero creo que el tema de compartir espacios de aprendizaje, de experiencias, ayuda muchísimo, tanto del lado de los proveedores como también del lado comercial. Claro, qué importante es tener a todos los stakeholders alineados en todo caso, ¿no? Sí, eso es lo que buscamos, ¿no? Es un reto grande, no creas que es fácil, pero ahí estamos. Claro. Y Ángel, desde Cencosud, ¿cómo ven este tema de justamente alinear a estos stakeholders en cuanto a criterios ESG, ¿no? Primero, como todos creo que lo han mencionado, es una fase de sensibilización que no es sencilla y viene de la mano con lo que comentaba Necan en la pregunta anterior, esos estándares, pero estándares y grados de maduración que tiene cada tipo de proveedor. En mi caso creo que tenemos proveedores, y lo decía Jorge, ¿no? Grandes que ya vienen cumpliendo políticas y que son más fáciles de engranar con tu sistema, pero también tienes al pequeño proveedor que cuando lo van a ver en el supermercado, no sé, pues tienes unas galletas hechas aquí en Perú, ricas en la zona de panadería, ¿no? Que quizás no va a cumplir digamos, la dimensión de volumen como lo tienen grandes proveedores, son más artesanales, pero tienen un acompañamiento. O proveedores que tienen un vínculo, digamos, de exclusividad, un producto que están lanzando contigo y es cómo le hacemos demostrar al cliente de que este producto tiene estos componentes ESG para que también todo el esfuerzo que ha hecho el proveedor tenga una ganancia. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos tenido ahorita hemos lanzado la campaña de la mano con lo nuestro, la segunda etapa. El año pasado lo trabajamos con papas nativas de Ayacucho para desmitificar el uso de las papas nativas solamente en alta cocina, sino trayéndolas al día a día y comunicando todos los estándares y todos los factores ESG que tiene el producto detrás y de la mano de la trazabilidad del campo, para que esto sea un valor para esa cooperativa de Ayacucho que trabaja las papas y sienta que, oye, este es el esfuerzo que estoy haciendo, que estoy invirtiendo para llegar con los otros estándares al supermercado. Y que el público lo entiende y lo hace parte de su día a día. Ahora estamos con Truchas Arcoíris de Huancavelica también, bajo el mismo sistema en el que la comunidad entienda que todo el esfuerzo que está siendo bien recibido aquí digamos, en el supermercado de los consumidores. Porque solo si es que a nosotros en el supermercado, ¿no? El producto realmente sostenible como modelo de negocio, el público lo entiende, el público lo consume, realmente esa cadena se sostiene, ¿no? Entonces es importante la sensibilización, entender los estándares, pero también las ganancias que van a tener cada uno de los actores a lo largo de la cadena. Claro, ¿no? Y claro, no se trata no de transformarse de la noche a la mañana completamente, sino agarrar las cosas, empezar desde pequeño y escalar, ¿no? Nekane, desde el banco, ¿cómo lo ven? Son varios los foros en los que he asistido de este tema y se comienza a hablar mucho de que hemos pasado de tener una relación transaccional con los proveedores a tener una colaborativa. Y no puedo estar más de acuerdo, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, ¿qué significa cadena de valores? Crear valor conjunto. Entonces, en este crear valor conjunto tenemos que transmitir a nuestros proveedores, sobre todo a las grandes empresas, tanto
el impacto negativo que estamos generando juntos, pero también el positivo. Si hacemos algo bien, si hacemos alguna mejora, tenemos que transmitírselo a toda nuestra cadena de valor para que sean parte de ello. Aquí hay un tema muy importante y es la formación. Empresas más grandes, que tenemos mayores capacidades, a lo mejor mayor conocimiento técnico o no, pero tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es transmitir estas capacidades a nuestros proveedores. ¿Y qué ganamos con esta transmisión de conocimiento? Que ellos, primero, sean conscientes de que la sostenibilidad es resiliencia y competitividad, sobre todo cuando hablamos de pequeña empresa y mediana empresa. Pero sobre todo también que sean conscientes de cuál es el impacto negativo que puede generar no hacer ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es clave también que como entidades podamos transmitir a nuestros proveedores, a toda nuestra cadena de valor, cuáles son nuestras exigencias, qué es lo que esperamos de ellos, porque si no ellos no van a tener ese conocimiento. Después también tenemos que hacer evaluaciones continuas, no lo podemos hacer una vez y olvidarnos de esto en los siguientes 5 años. Tenemos que hacer autoevaluaciones, autodiagnósticos y permitirles también esas herramientas a nuestros proveedores. Pero sobre todo también, cuando hayamos detectado gaps, transmitírselo a nuestros proveedores e intentar buscar una solución conjunta. Esto no va de esto lo estamos haciendo mal o esto lo estás haciendo mal, necesito que lo cambies porque yo tengo que reportar un número. No. Esto lo estamos haciendo mal de forma conjunta o lo podríamos hacer mejor, vamos a buscar una solución conjunta que nos aporte valor a ambas cadenas de valor. Claro. Y me quedo contigo, Nekane, porque, claro, hemos hablado de cómo estar alineado con los proveedores, cuáles son estos desafíos, estos aliados, pero también implementar una cadena de valor requiere una ecuación que también tiene que hacerle sentido al negocio, que también tiene que hacerle sentido al directorio, los de arriba, en general, ¿no? ¿De qué forma encontrar ese balance, ¿no? Cómo optimizar una cadena de valor de tal forma de que también haga sentido para el negocio, ¿no? No hay ninguna duda de que optimizar una cadena de valor son eficiencias y lo que conlleva es ahorro en costes, ¿de acuerdo? Pero no podemos pensar que esto a través de una herramienta lo podemos conseguir, solamente a través de una herramienta, de las que he conversado antes. También tenemos que tener una responsabilidad de conocer nuestros proveedores y cuál es su proceso de producción, porque ahí es donde vamos a encontrar sinergias. Y sinergias son eficiencias. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tengo un proveedor, obviamente yo no, porque soy un banco, pero yo imagínate una empresa. Tengo un proveedor que me genera un doble embalaje para un insumo que yo necesito. Y resulta que para yo poder descargar ese doble embalaje, tengo que trabajar, gastar energía, gastar esfuerzo y tiempo en quitar ese doble embalaje e incorporarlo a mi proceso productivo. En cambio, si yo sé que él puede ir un pasito más atrás y quitar uno de esos embalajes y traérmelo a mí solamente con el primero, ahorramos energía, ahorramos materiales, ahorramos tiempos y eficientamos ambas cadenas de valor. Es conversar con nuestros proveedores también para ver cómo podemos, de nuevo, buscar soluciones conjuntas. Otras cosas que además se está conversando también en muchos foros son estas cadenas de valor cortas. Y hablo de cadenas de valor cortas no solamente porque haya menos intermediarios en el camino, sino que también son de cercanía. ¿Esto qué nos puede generar? Nos puede generar, obviamente, eficiencias, menores gastos de transporte, menores emisiones. Pero también generamos, y creo que de esto no estamos hablando mucho, pero el impacto positivo social, ¿no? Porque en el momento en el que incorporamos a pequeños productores dentro de nuestra cadena de valor, no solo afectamos con un impacto positivo o menor impacto ambiental, sino que empezamos también a impactar en personas. Claro. Y qué importante es eso, ¿no? Hacerle un doble clic, un zoom y conocer justamente a ese proveedor, a ese cliente, conocer todos sus procesos para ver en qué lo puedes ayudar, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, lastimosamente los tiempos son crueles a veces en estos foros, futuro, ¿no? Proyecciones. Sabemos que se siguen viniendo retos en sostenibilidad, cada vez más las empresas empiezan a ponerle más atención a este tema. ¿Qué retos divisan en el horizonte para seguir construyendo cadenas de valor sostenible y cómo empezar a afrontarlos? Jorge, ¿cómo lo ven desde Grupo AGE? Bueno, más que retos siempre hay, ¿no? Pero yo creo que las oportunidades del futuro para el Perú en cadenas de valor, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la gran oportunidad del Perú, está en su ventaja competitiva. ¿Y cuál es la ventaja competitiva del Perú? Su biodiversidad. Nosotros no somos un país tecnológicamente avanzado, industrialmente avanzado, y por lo tanto la era industrial y la era tecnológica se han encargado otros países de aquello. Pero ahora entramos en esta nueva revolución natural.
¿Por qué es una revolución natural? Porque el usuario, no me gusta la palabra consumidor, está dispuesto a pagar más hoy en día por un producto natural que por un producto procesado, ¿no? Y por lo tanto, los países industrializados, los países tecnológicos que no tienen esta biodiversidad porque han depredado sus recursos naturales, no tienen la capacidad de abastecer esta demanda que tiene el Perú. Entonces, el futuro del Perú no está en lo que está debajo de la tierra, el futuro del Perú está en sus bosques en pie, allí en su riqueza biodiversa, en todos estos productos naturales que hoy en día tienen una demanda y que está, como digo, está dispuesta la gente a pagar mucho más por ello que por un producto artificial. Por lo tanto, esta nueva revolución natural, porque en economía, digamos, en el GDP, Perú puede estar en el G80, G90, ¿no? Pero en biodiversidad somos G7, somos el G7 de la biodiversidad. Entonces, el futuro del Perú está en crear cadenas de valor con esta biodiversidad, en el oro verde, y vender este oro verde al mundo. ¿Cómo? Evidentemente conservando esta biodiversidad. Entonces, pero claro, aquí hay que, precisamente hablando de las cadenas de valor cortas, esto te permite generar ingresos ¿a qué? A las comunidades que viven en esta biodiversidad, que antes no tenían cómo generar ingresos. Ahora, a través de lo que han hecho toda la vida, que es como la papa en Ayacucho o los superfrutos en la Amazonía, a través de esos productos, venderlos al mundo y generar unos ingresos y un desarrollo social a través de proteger lo que han hecho siempre, que es proteger esta biodiversidad. Qué interesante lo que mencionas, Jorge, porque al final del día termina siendo eso, ¿no? Cambiar el chip, ¿no? Es decir, ¿cómo lo estás viendo? ¿Bajo qué lupa, no? Exacto, de pasar de una visión extractiva, ¿no? De recursos naturales extractiva a una visión protectiva, una visión verdaderamente de aprovechar los recursos del bosque en pie. Claro, claro. Yulisa, ¿cómo lo ven desde Limer Partners, que además ahorita están en plena expansión, ¿no? Y hay más desafíos, ¿no? Mira, uno de los desafíos que nosotros vemos también es poner en valor la cultura peruana, ¿no? Que es algo que nosotros hemos cuidado mucho en la infraestructura nueva que van a ver luego, y toda la oferta comercial que viene también acompañada, que justamente lo que queremos es valorizar la cultura peruana, lo que el peruano ofrece a través de la gastronomía. Entonces, claro, obviamente uno ve esta parte, pero detrás tenemos pues muchos actores, ¿no? Proveedores, gestores en la parte comercial que han trabajado para que eso se pueda entregar. Entonces creo que el gran reto también es eso, poner en valor lo que hacemos como peruanos, lo que vamos a ofrecer al mundo ahora con este aeropuerto que vamos a inaugurar próximamente a fin de año, y también incorporar el tema de la inteligencia artificial, que también es un tema que está ahora, es como esto, como un niño todavía en nuestro caso, ¿no? Y que tiene que madurar en el tiempo y optimizar los procesos mismos que tenemos en la parte de proveedores, en la parte con clientes. Entonces creo que ahí también hay un reto para nosotros en el servicio que prestaremos en el aeropuerto nuevo, ¿no? Para los pasajeros. Entonces yo creo que yo miro con optimismo también el futuro. También creo que en nuestro caso como aeropuerto, sí impulsar también la parte de regulación normativa a nivel Perú, en los temas, por ejemplo, de huella de carbono, que necesitamos tener esto, en el tema de residuos, que necesitamos que también a nivel gobierno haya una legislación más clara en ese sentido. Entonces, también está ese compromiso de seguir impulsando esto. Y yo creo que al final la suma de todas nuestras empresas van a llegar a un resultado importante, ¿no? Esa es la contribución finalmente que tenemos como empresas grandes que le damos a nuestro país. Entonces yo creo que hay mucho, yo veo con optimismo, como les digo, el futuro, pero está en lo que cada uno de nosotros haremos, ¿no? Y estamos haciendo ahora. Claro, claro. Y has mencionado algo clave, ¿no? Esa importante comunicación constante también entre el privado y el público, ¿no? Es vital para poder avanzar. Uh-huh. Y ya para cerrar con broche de oro, Ángel, ¿cómo ven estos retos futuros en términos de criterios YEI en cadenas sostenibles desde Cencosud, ¿no? Muy alineado al inicio con lo que mencionaba Jorge.
Y sobre todo en un supermercado, cuando entras a la zona de perecibles, si no cuidamos nuestra biodiversidad, el estándar y la calidad de frutas, verduras o lo que consumimos no va a ser lo mismo. Y eso es un gran reto que hay que trabajar no solo con nuestros proveedores, pero también con educación hacia el consumidor, porque tiene que entender, a cuidar y a valorar lo que se le pone en la mesa, ¿no? Y de dónde viene. Y eso es un gran trabajo que venimos haciendo nosotros, que tenemos al usuario, como decía Jorge, en el día a día, nuestros clientes, es parte de nuestra responsabilidad. Más allá del desafío de educación al consumidor, más allá de proteger la biodiversidad y mantener los altos estándares, también está el reto de la trazabilidad en el Perú. Tenemos muchas amenazas que rompen las cadenas y la trazabilidad de los productos que estamos recibiendo. Entonces, justo nosotros estamos cada vez implementando algo que vincula con lo que decían. A veces si el gobierno no está conversando, es como la empresa pone un poco más allá de los estándares del gobierno cuando no carecen, porque esas amenazas y estos retos vienen. Y ahí, por ejemplo, en el rubro de la pesca, tuvimos que hacer alianzas con WWF para custodiar la trazabilidad de nuestra pesca que está, digamos, en el mar del Pacífico, no la de acuicultura. Entonces son retos que nos toca ponernos en avanzada, son retos en los que nos toca calibrar hasta dónde puedo dar más o cómo trato de educar para que al final, digamos, los estándares de protección, que sobre todo en las cadenas se tienen que dar, sean los óptimos. Porque si no, mañana los productos como hoy los conocemos no van a estar disponibles. Claro. Y ese también es un cambio de chip, ¿no? Un cambio de chip más proactivo por parte de las empresas, Sí. ¿no? Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente, de este espacio. Yo creo que la audiencia se lleva aprendizajes, ejemplos, casos aterrizados, sobre todo, que es lo que nos importa compartir en este tipo de espacios. No me quiero ir antes sin agradecerles nuevamente a este panel, a Jorge, a Nekane, a Ángela, a Yulisa por acompañarnos aquí. Espero que hayan podido disfrutar de este espacio y con nosotros hasta un próximo capítulo del Club de la Sostenibilidad. Muchas gracias por acompañarnos.